Buenas tardes a todos. Agradezco nuevamente por la invitación a este grupo de charlas del posgrado. Eh, yo soy el doctor Guillermo Martínez, médico radiólogo, especialista en diagnóstico por imágenes del Instituto Untor de la ciudad de Córdoba, Argentina. Yo en esta charla me voy a dedicar a las lesiones de la rodilla. Los objetivos son identificar estructuras anatómicas normales, identificar y clasificar las lesiones meniscales, ligamentarias y condroarticulares, y distinguir las características diagnósticas según los síntomas del paciente. ¿Cuáles son los síntomas y signos más frecuentes? El más frecuente de todos es la gonalgia o el dolor. Otro más común es el aumento de tamaño de la rodilla por la hinchazón, que puede ser por edema de tejidos blandos o por hemartrosis o líquido intraarticular. Hay que comprobar el estado anatómico y funcional del cuádriceps y de la rótula. Otro síntoma y signo frecuente es el bloqueo articular y la inestabilidad de la rodilla. ¿Cuáles son las afectaciones más frecuentes? La afectación de la patología femororotuliana es muy frecuente, deformidad por torsiones y alteración de los ángulos, lesiones degenerativas, quistes en la región posterior de la rodilla y lesiones meniscales y ligamentarias. Por eso, para todo esto es muy importante tener en cuenta los conocimientos anatómicos de la articulación de la rodilla. La rodilla es una diartrodia con tres compartimentos, dos compartimentos laterales que son los femorotibiales, externo e interno, y un anterior que es el femoropatelar o femorrotuliano, que están unidos por estructuras cápsulas ligamentarias. Los ligamentos unen a los huesos entre sí y el tendón une un músculo con el hueso. Como dijimos, dividido en dos partes, uno la activación femorotibial, que son los compartimentos laterales, y otra femoropatelar, que son el compartimento anterior, donde vamos a encontrar obviamente la rótula, la cuenca troclear y los retináculos anterior, digamos, externo e interno. Dentro de las estructuras anatómicas que más evaluamos en la activación de la rodilla, encontramos los ligamentos intraarticulares. Dentro de los ligamentos intraarticulares tenemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado posterior se inserta básicamente en la porción retroespinosa de la tibia a la cara interna del cóndilo femoral medial. Es un ligamento acintado y grueso. El ligamento cruzado anterior presenta dos inserciones, una en la superficie de ambas espinas anteriores de la tibia y la otra en la cara interna del cóndilo femoral del lado externo, así como se ven en una resonancia magnética en un plano sagital. Después tenemos los ligamentos colaterales. El ligamento colateral interno, que va de la parte más elevada de la tibia a la cara lateral del fémur, y el externo del cóndilo externo a la cabeza del peroné. Otro músculo o tendón que tenemos en la región posterior es el músculo y tendón del popliteo. Su porción superior se inserta en la parte posterior externa del cóndilo externo del fémur y su parte inferior en el labio superior de la línea oblicua en la cara posterior de la unión diáfiso-metafisaria de la tibia. Después tenemos ligamentos meniscofemorales, que estos van a ir desde la cara lateral del menisco, desde el cuerno posterior del menisco externo, al sector lateral del cóndilo femoral interno, y van a pasar uno por delante y otro por detrás del ligamento cruzado posterior. El anterior o menisco femoral anterior de Humphrey y el posterior o menisco femoral posterior o de Whisper. El plano aquí es un plano coronal, tanto en T1 como en T2 FATSAT encontramos los dos ligamentos. Después tenemos el ligamento transverso o el ligamento yugal, que es un ligamento que va a unir los cuernos anteriores de ambos meniscos. Luego tenemos la anatomía de los meniscos. El menisco interno presenta forma de C, tiene un borde externo convexo y un interno cóncavo de configuración aplanada.
El menisco interno presenta una forma de O, disminuye de espesor de la periferia del centro y se une por ligamento yugal a ambos meniscos. Ambos meniscos se sujetan a través de ligamentos meniscotibiales y meniscofemorales coronales a la cápsula articular. Esta es una imagen normal de un menisco en un corte en el plano coronal y esto es un corte en el plano sagital. Podemos encontrar el borde libre del sector externo y el cuerpo del menisco con la unión de los ligamentos intraarticulares. Otra, ¿no es cierto?, en cortes coronales normalmente son hipointensos en todas las secuencias. Normalmente el menisco en su posición se encuentra entre el reborde del cóndilo femoral y el platillo tibial. Imágenes normales de meniscos. Después se puede evaluar desde el punto de vista de la reconstrucción en 3D la configuración normal de un menisco, la forma de sede del menisco externo. Este es un corte microscópico, ¿no es cierto?, del menisco, donde tenemos la región de la cápsula articular, la suministración, ¿no es cierto?, vascular del menisco o hilo meniscal y el cuerpo del menisco entre el espacio articular. El corte artroscópico del menisco, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar el reborde del cartílago o el reborde condral del fémur y la tibia, y acá encontramos esta estructura cartilaginosa, que es el menisco. ¿Qué se informa habitualmente en una exploración de la rodilla? Vamos a ver que la rodilla, cuando uno ve, tenemos que encontrar cómo está la alineación de la rodilla, cómo están las estructuras óseas de la rodilla, cómo está el cartílago y cómo están las estructuras blandas o las partes blandas. Desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes, la modalidad de estudio, vamos a encontrar desde lo más simple a lo más complejo, la radiología simple, digital, la ecografía de ultrasonido, la tomografía computada, la resonancia y la artro-TC y la artroresonancia. La radiografía simple es una imagen primordial para ver el hueso y articulaciones, particularmente en la patología del trauma, ¿sí? Cuando viene un paciente con un traumatismo y no quiere dejarte una fractura, la placa es rápida, como ventajosa, es económica, casi todos los centros de imagen tienen un aparato de radio y es bueno, como dijimos anteriormente, para evaluar el hueso y las articulaciones. La desventaja, el uso de la radiación ionizante, y da información muy limitada para las partes blandas y los tejidos blandos. Dentro de las técnicas hay una gran cantidad de técnicas, lo que más se utiliza son las placas o las radiografías de la rodilla de frente y perfil y axial de rótula, y rótula en el perfil también vemos la rótula, y las axiales pueden ser a 45 y a 30 grados. Después del ultrasonido, obviamente el crecimiento del ultrasonido en este último tiempo ha sido muy importante y sumamente útil para evaluar las estructuras blandas de la articulación de la rodilla. Es relativamente económico. Las ondas de sonido son reflejadas en la interfaz de los tejidos blandos. No utiliza radiación ionizante. Son aplicaciones justamente para lesiones ligamentarias de tendones, para masa de tejidos blandos y para toma de biopsia guiada por ultrasonido. ¿Cómo empezamos nosotros la exploración de la rodilla? Normalmente el paciente en decúbito dorsal, con flexión a 30 grados de la rodilla, y empezamos a estudiar la cara anterior de la rodilla, donde vamos a encontrar primero explorar el tendón del cuádriceps y después el tendón rotuliano. Aquí es el tendón cuadricipital, que es fibrilar. De siempre los tendones se ven ecogénicos, vemos la inserción de la patela y encontramos también la bursa retropatelar retrocuadricipital. Cuando hay líquido, nosotros podemos encontrar el líquido. Después tenemos el tendón rotuliano, un tendón más compacto, más corto, de todas formas sigue siendo ecogénico y encontramos cómo está la inserción de la patela como la inserción tibial. Si encontramos o no líquido retropatelar, también para ver cómo está la bursa de Hoffa. Podemos hacer cortes en el plano coronal como en el plano axial. En la cara medial vamos a encontrar la inserción femoral y tibial del ligamento prolateral medial, que es un ligamento acintado, ecogénico. Podemos encontrar digamos, la estructura del menisco articular y si existe o no líquido articular.
Como estamos en la carga lineal, vamos a visualizar cómo está la inserción tibial de la pata de ganso, que está constituido por tres músculos: el músculo recto interno, el semitendinoso y el sartorio. Allí aprovechamos para estudiar también eso. En la cara lateral vamos a dividirlo en dos partes: una parte superior, en donde la tibia se inserción, el tendón reflejo de la fascia lata, que sería la bandereta tibial, encontramos el espacio articular, encontramos el menisco articular, y para atrás vamos a encontrar también la inserción del tendón del ligamento colateral externo con el bíceps femoral. En la región posterior encontramos, además de las estructuras vasculares, podemos encontrar el espacio de Baker. Este espacio está dado por el músculo gemelo interno y el semimembranoso, y es frecuente ver quistes popliteos o quistes de Baker. Otro método de exploración es la tomografía computada. La tomografía computada, ¿no es cierto?, es un método que utiliza radiación ionizante, tiene un tubo de rayos que rota alrededor del paciente. Y este tiene la capacidad de obtener imágenes en diferentes planos, axiales, sagittales y coronales. Podemos también hacer las reconstrucciones en 3D, y es muy utilizada para ver la corteza ósea y las calcificaciones. O sea, es muy útil para ver fracturas ocultas que nosotros no las vemos por ahí con la radiografía. Las desventajas: obviamente esto está siempre en punto de discusión, la dosis de radiación del paciente. Hoy los tomógrafos presentan baja dosis y uno puede cuantificar y calificar la dosificación al paciente. Los artefactos metálicos también hoy se reduce mucho con las técnicas que reducen, ¿no es cierto?, el artefacto de las prótesis, y pobre caracterización de las partes blandas, que eso es lo que más limita la tomografía. Acá nosotros también podemos evaluar cómo está la cuenca troclear, la posición de la cuenca, y medir el ángulo de la cuenca troclear. Eh, Otra cosa que sirve, perdón, la tomografía es para mediciones de ángulos, como estábamos mostrando anteriormente: el ángulo troclear, después el ángulo de rotación femoral y tibiales, las distancias de la tuberosidad anterior y los índices TAGT, o los ángulos Q. Bueno, yo no voy a hablar mucho de las mediciones, pero bueno, son realmente de gran utilidad, ¿no es cierto?, para este tipo de mediciones. La imagen de resonancia magnética es el método gol estándar, el método de elección para las estructuras osteoarticulares. Obviamente es una imagen multiplanar, excelente contraste con los tejidos blandos. Los protocolos de la resonancia magnética también van a depender de cada equipo, del gusto del radiólogo, de cómo quiere estudiar la rodilla, si vamos a estudiar por una lesión de tipo deportiva, por una lesión degenerativa reumática. Pero básicamente utilizamos incidencias sagittales, coronales y axiales, y dependiendo, como dije anteriormente, del gusto, se usan secuencias de densidad protónica, T1, T2, STIR, FATSAT. Después tenemos la radiología, digamos, intervencionista sobre la rodilla, que vamos a dividirla en la artrografía, ya sea por resonancia o por T, o por TC. Y podemos utilizar estos métodos para hacer punciones articulares de aspiración, biopsia, guiadas por TC o por ultrasonido. ¿Cuáles son las indicaciones de la artro-TC y la artroresonancia? Básicamente sirven para evaluar rupturas o roturas remanentes en pacientes postquirúrgicos con meniscectomía parcial. El artro-TC es para evaluar básicamente el cartílago articular. Esto es una resonancia, y esto es una artro-TC. ¿Qué diferencia tiene la artroresonancia con el TC? Además que se usa la resonancia y la tomografía, es la dilución del contraste. Para la resonancia se utiliza básicamente gadolinio, yodo, media ampolla de lidocaína y solución fisiológica. Para la arto-TC solamente usamos yodo y un poquito de lidocaína. Básicamente esa es la diferencia desde el punto de vista del medio de contraste. Las punciones aspirativas: podemos sacar líquido, podemos punzar los quistes de Baker para evacuar y para justamente también bloquear la articulación de la rodilla. La medicina nuclear, yo solamente voy a mencionar que eh, se utiliza básicamente para evaluación de todo el esqueleto, no para la rodilla.
Es muy sensible y no específica para fractura, tumor, enfermedad metabólica del hueso, artritis e infección. Yo no voy a hablar de medicina nuclear. ¿Cuáles son las funciones meniscales? Ahora vamos a hablar un poco de la patología traumática de la rodilla. Dentro de las funciones meniscales tenemos que el menisco eh, sirve para transmisión de carga, absorción de choques, reduce el estrés sobre el conflicto entre los dos huesos, eh, evalúa o sirve para la congruencia articular, estabilidad articular y justamente la limitación de los extremos de flexo-extensión y obviamente como lubricación. ¿Cuáles son los puntos de dificultad para evaluar los meniscos? El borde libre meniscal y el cuerno posterior del menisco externo. ¿Por qué el cuerno posterior del menisco externo? ¿Y por qué el borde libre meniscal? El borde libre meniscal básicamente, ¿no es cierto? Siempre puede ser que es la zona del borde libre sobre las estructuras ligamentarias que lo fijan y además donde ingresan los vasos que nutren el menisco. Y el cuerno posterior del menisco externo porque básicamente está en relación al paso del tendón del popliteo y queda un interno que muchas veces uno tiene duda de que es el interno con líquido o que sea una rotura radial o externa oblicuo externa del menisco. Las imágenes normales de considerar, como dije, el tendón del popliteo, los ligamentos yugulares, los meniscos femorales y la bursa ligamento lateral interno. Básicamente las lesiones meniscales vamos a ver con un cambio de señal al menisco que es hipointensa en participación de secuencias. El menisco normal casi es hipointenso. Los cambios generativos tipo 1 son un puntito, ¿no es cierto?, sobre una parte del menisco. El tipo 2 es la línea que no contacta con los rebordes. El tipo 3, ¿no es cierto?, es cuando presenta cambios también morfológicos, que el tipo 3 es la rotura del menisco, ¿no es cierto?, que dependiendo del tipo de rotura, puede ser una rotura, ya sea, depende de la configuración, horizontal, puede ser radial, puede ser oblicua, ¿ah? Y después tenemos las rupturas de tipo complejas. Entonces, simplificando, grado 1, grado 2 y grado 3, todos los que son las lesiones meniscales, ya sea oblicua, radial o horizontales de aspecto degenerativas. ¿Qué otra patología podemos encontrar? El desarrollo meniscal es frecuente ver esto, el menisco discoide, las patologías inflamatorias como la artritis reumática, las patologías infecciosas como la artritis séptica, neoplásica, la sinovitis nodular, metabólica como la condrocalcinosis y degenerativa como la osteocontromatosis. ¿Sí? Nosotros de esta parte, nosotros no nos vamos a dedicar, vamos a dedicarnos justamente a la lesión, a la clínica de ruptura eh, que da normalmente dolor, el derrame, ¿no es cierto?, articular que puede ser cerebromático, puede ser hemartrósico, es un desarrollo de un aumento de tamaño lento de la rodilla, y el bloqueo articular, ¿no es cierto?, la sospecha clínica del menisco, el 70% afecta al menisco interno y el 90% afecta, ¿no es cierto?, el 90% al menisco interno. Es importante, obviamente, que en la clínica el traumatólogo tenga experiencia para poder, en el pedido, ¿no es cierto?, mencionar cuál es la afectación del menisco. Dentro de las rupturas meniscales ya dijimos que la traumática es la más frecuente por la fuerza de alta carga, el episodio único, antecedente. Estas pueden ser o verticales o afectan el borde libre y en pacientes jóvenes. Las degenerativas, fuerzas normales, son normalmente horizontales, asociadas a conflictos artrósicos como genu-artrósico, genu-artrósico y en pacientes mayores de edad. Estos son mecanismos típicos de lesión meniscal. Es frecuente ver esto, el mecanismo de rotación brusco con giro rotatorio de la pierna y con el pie fijo, en hiperextensión e hiperflexión, posiciones de varo o de valgo forzados, y después vamos a ver que se afecta, dependiendo de cada uno de ese tipo de lesiones, una afectación ya sea del menisco interno o del menisco externo. ¿Sí? Después tenemos las rupturas más complejas, que son, ¿no es cierto?, las rupturas, digamos, en asa de balde simple, en asa de balde doble,
los flaps meniscales, que son los desprendimientos, ¿no es cierto?, de un menisco, que el desplazamiento medial no afecta completamente todo el menisco. Estos son tipos más rupturas de tipo complejas. Una ruptura meniscal, como encontrar esta lesión, ¿no es cierto?, que es una ruptura de tipo compleja, que compromete el cono posterior del menisco interno, que aquí en este corte, este es un corte sequita, en el corte coronal vemos que es horizontal, que afecta el cuerpo cono posterior. Acá encontramos otra ruptura meniscal, que es una ruptura radial que involucra el borde libre del cuerno posterior. Otra ruptura horizontal, pero que acá afecta también el borde libre del cuerno posterior. Otra ruptura horizontal del cuerno posterior, aquí otra ruptura horizontal, otra ruptura horizontal del cuerno posterior del menisco interno, que se ve bien en esta T1 FATSAT y aquí en un T1 convencional. Otra rotura tipo más bien oblicua, que afecta el cuerno posterior del menisco. Una ruptura radial o vertical. Aquí vamos a tener que hacer un paréntesis en el tipo cuando hablamos de ruptura vertical, sobre todo cuando compromete el cuerno posterior del menisco interno, están las que están asociadas a ruptura por lesión del ligamento cruzado anterior, que son las rupturas tipo rampa o tipo RAM, que se clasifican dependiendo de la afectación de la cápsula articular y del menisco. Esta es una ruptura radial normal. Acá encontramos otra ruptura radial del menisco con un quiste parameniscal, ¿sí? Otra ruptura radial, que el cuerno posterior, ¿sí? Las rupturas de Nasa de Waldeck son rupturas más bien complejas, en adultos jóvenes, afectan más bien el menisco interno y vienen justamente por bloqueo articular, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque hay un menisco corto y romo, un fragmento intercondido que da la típica imagen del doble cruzado posterior, o menisco externo con un flap meniscal, ¿sí? Entonces, la frecuencia del criterio diagnóstico, esta, ¿no es cierto?, es el doble cruzado posterior del signo, el 53% con ruptura del menisco del lado interno, el flap meniscal, ¿no es cierto?, un 44% que afecta el menisco interno, y el fragmento intercondilio, un 66% con un 43% del menisco interno, ¿sí? Fíjense aquí, esta es una secuencia donde vemos el signo del doble cruzado posterior, acá vemos un menisco pequeño que es el menisco interno, y encontramos migrado el fragmento meniscal hacia la línea media, confirmando la lesión nasal. Esta es una artroscopía a donde se muestra la lesión, la ruptura meniscal, el desflecamiento meniscal, y es típico, ¿no es cierto?, del fragmento migrado en sentido medial asociado a una ruptura compleja. El menisco discoide es una anomalía congénita que se ve en pacientes jóvenes. El externo es mucho más frecuente que el interno, está asociado a rotura degenerativa y generalmente rotura de grado 2 o grado 3. El menisco externo puede ser dos tipos, el incompleto y el completo. El incompleto es cuando nosotros vemos un cuerpo más delgado, lo vemos al cuerpo en un espesor de más de 2 milímetros en 3 cortes, y el menisco completo es cuando vemos casi todo un bloque del disco, obviamente del disco del lado externo. Los quistes meniscales. Los quistes meniscales son frecuentes en las roturas meniscales que son subagudas o crónicas. Se afectan tanto el interno como el externo, está asociado a ruptura horizontal, básicamente. El tamaño varía, ¿no es cierto?, dependiendo también del grado de ruptura. Puede erosionar el hueso, sí, y puede simular un ganglión, por ahí de ligamentos cruzados posterior o anterior, ¿sí? Esta es una típica imagen de un quiste meniscal, como tiene líquido hipointenso interno y hiperintenso en secuencias de T2. Aquí encontramos la rotura horizontal con el quiste parameniscal, igual a aquí, quiste parameniscal. Otro quiste parameniscal que se ve muy bien en la cadencia protónica, que tiene una lesión osteocondral sobre el cóndilo femoral, y este quiste es polilobulado que se proyecta sobre la bursa de Hoffa. Buscar respuesta. ¿Hay ruptura meniscal? ¿Dónde? Si hay menisco externo, si es ambos, si hay fragmentos desplazados o no, qué tipo de ruptura y si es de origen traumático o degenerativo. Esto es básicamente por el tema de las lesiones de los meniscos. Después tenemos los esguinces o las entorsis o las lesiones con inestabilidad de la rodilla. Acá vamos a tener, ¿no es cierto?, una gran cantidad de
lesiones comprometen un ligamento, dos, o puede afectar, ¿no es cierto? Además, con conflicto de la placa osteocondral, ¿sí? Entonces, los ligamentos cruzados, nosotros hay dos haces, dijimos, dos que se insertan en la espina tibial y otro en la cara medial del cóndilo femoral del lado externo, y los grados de la distensión de los ligamentos, pues el grado 1, grado 2 que es la ruptura parcial y grado 3 que es la ruptura completa, con avulsión o no de la parte ósea. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión del menisco del menisco interno? Típica. El paciente, rotación interna con cambio brusco, dirección y extensión con gran energía, y esto provoca la ruptura del menisco. Signos radiológicos: descartar fractura de avulsión, varovalgo forzado con un aumento normal de la inestabilidad articular, que es lo que nosotros llamamos con inestabilidad articular, y el surco profundo, 5% del RX en el ligamento cruzado anterior por una fractura osteocondral. ¿Qué es esto? ¿Sí? Hay que hacer diagnóstico diferencial de lo que sería la fractura osteocondral y la fractura subcondral. La fractura osteocondral es la impactación, ¿no es cierto?, por la inestabilidad de la rodilla, y la fractura subcondral no tiene deformación del reborde articular y la línea rodeada de edema óseo. Entonces, esguince de rodilla, el mecanismo: torsión forzada de la rodilla, distensión brusca, cambio de carga en forma brusca y el traumatismo directo externo o interno. Muy bien. En estos vamos a tener, ¿no es cierto?, los bostezos que van a dar los ligamentos colaterales, y en el otro los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado anterior, los cruzados, perdón, ahí vamos a ver la típica imagen, ¿no es cierto?, de la fractura osteocondral con edema, el edema en espejo del sector posterior, la leve inestabilidad en el plano sagital, y acá encontramos la fractura con avulsión de la inserción tibial del ligamento cruzado anterior. Otro, ruptura completa, ¿no es cierto?, el ligamento cruzado anterior, completa del ligamento cruzado anterior. Acá encontramos esta otra con normal, desflegamiento completo del ligamento cruzado anterior, ¿sí? El ligamento cruzado posterior acá lo vemos que está normal. Después tenemos las colecciones hemorrágicas intraligamentarias sobre la inserción femoral del ligamento cruzado anterior, y el desflecamiento del cruzado posterior con el derrame articular asociado, ¿sí? Otro puede ser la ruptura del ligamento cruzado posterior o combinada, cruzado anterior y cruzado posterior, con fragmentos osteocondrales libres e intraarticulares, ¿sí? El aspecto heterogéneo del ligamento y la ausencia de visión del sitio de inserción, ya sea femoral, que en el caso con la distensión y el acortamiento de las fibras, ¿sí? Después tenemos los esguinces de los ligamentos colaterales. Obviamente, dentro de los esguinces de los ligamentos colaterales también lo podemos dividir en grados. Grado 1, distensión y desgarra algunas de las fibras, dolor hematoma, inflamación leve y sin estabilidad, ¿no es cierto? Solamente en la resonancia encontramos el edema alrededor del ligamento, ¿sí? Este es el ligamento colateral interno, esta es la banda tibial, ¿sí? Colateral interno. Aquí vemos grado 2, que es un desgarro de dos de las terceras partes de las fibras. Hay una leve inestabilidad articular, hay impotencia funcional moderada y dolor con hematoma de toda la lesión. En este caso fue de contragolpe. Encontramos aquí que con este valgo forzado ha roto el ligamento parcialmente, el ligamento colateral interno, y el edema contusivo con aparente fractura subcondral del platillo tibial. El grado 3 que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que es la ruptura de los cabos profundos del ligamento, acompañado de lesión meniscal interna, ¿sí? Inestabilidad y dolor con la hiperestesia, equimosis y estatia, que esta es la típica avulsión de la tibia, que es la fractura de Segon, ¿no? Ahí lo encontramos, ¿no es cierto?, el engrosamiento del ligamento colateral interno, ¿sí? Aquí encontramos completamente desgarrado el ligamento colateral interno, el gran hematoma de partes blandas, la contusión del contralateral sobre el cóndilo femoral, ¿ah? Y muchas veces la inestabilidad del menisco articular por el desgarro del ligamento menisco femoral, menisco tibial. Acá tenemos un gran desgarro del ligamento colateral, con fracturas meniscales y gran hemartrosis. Después, por último, la patología rotuliana, que es una patología muy frecuente ver en la rodilla, la displasia femoropatelar. Se ve muy, muy clarita en la resonancia magnética. Nosotros
Normalmente podemos clasificar y calificar el tipo de rótulas, que es esto, la rótula tipo Weaver 1, tipo 2 y tipo 3, ¿no es cierto?, con alteración de la forma de la cuenca troclear, que también la clasificamos con la clasificación de Dejure, ¿eh? Y la rótula transmite presiones, como no es bueno material siempre, ¿no es cierto?, puede cambiar según el tipo de morfología de la rótula, ¿no es cierto?, y según la morfología también de la cuenca troclear, y según el grado de flexión de la rodilla, ¿sí? La contumacia de la rótula puede ser de dos tipos, idiopática o traumática, puede estar acompañada con rótula alta o algo de valgo aumentado, hipoplasia del cóndilo femoral, ¿eh? Aquí podemos dividir la contumacia en tres tipos. En tipo 1, solamente el edema intracondral, tipo 2, la ulceración condral menor de 5 milímetros, y el tipo 3, la ulceración mayor de 5 milímetros, y hay algunos que clasifican tipo 4 cuando hay osteocondritis asociada al rótulo, ¿sí? Las fracturas del tendón rotuliano, ¿no es cierto?, no son tan comunes, pero la forma más común es con un trauma directo que puede ir asociado a fractura, ¿no es cierto?, de la rótula y asociada, ¿no es cierto?, a, a fractura del tendón rotuliano, ¿sí? En este caso, podemos encontrar este tipo de lesiones que son osteocondritis previa en un paciente adulto, que dependiendo si afecta la rótula o si afecta la tuerción anterior de la tibia, pueden ser secuelas de enfermedad de Cindy-Lancer-Johansson o una enfermedad de Osgood-Schlatter. La rótula bipartita también a veces nos puede hacer difícil el diagnóstico diferencial de una fractura de la vertiente lateral o de la cara lateral de la rótula. Hay que siempre preguntar, ¿no es cierto?, el antecedente de trauma previo, ¿no? Entonces esto tiene más pinta de fractura que una rótula bipartita. Y la fractura comminuta, obviamente, que puede afectar, ¿no es cierto?, en forma de triángulo o en forma de cruz a la rótula y obviamente afectar la posición de la misma con respecto a la cuenca troclear. Entonces, aquí lo que dije anteriormente, un caso de una rótula bipartita a diferenciar de una tripartita o una fractura, eh, eh, digamos, tipo comminuta, ¿sí? La osteocondritis eh, puede ser común en adolescentes por actividad física de alto rendimiento, da dolor articular intermitente y bloqueo en relación al trauma, más frecuente en la tróclea, porque seguido por una, que más frecuente a la tróclea femoral que seguido después de la rótula. La luxación traumática de la rótula puede dar lesiones osteocondrales en cara inframedial o lateral del cóndilo, ¿no es cierto?, cuando obviamente es displásica. Esta es la típica imagen de la luxación, vertiente interna rótula con la contusión sobre la cara anteroexterna del cóndilo femoral, ¿sí? Y en la osteocondritis podemos encontrarla como osteocondritis tipo disecantes, alguna con esclerosis, otra con fragmentos libres, y en la resonancia, obviamente, además de ver la ruptura de la placa osteocondral, vemos justamente el edema óseo, ¿sí? La enfermedad de Osgood-Schlatter, ¿no es cierto?, para terminar, que es, ¿no es cierto?, la secuela osteocondritis y el fragmento óseo libre de la torsión ante la tibia, se ve en niños adolescentes, afecta el cartílago de la torsión ante la tibia, y da dolor típico durante la actividad. Es de carácter leve y los síntomas desaparecen cuando el paciente completa su crecimiento óseo y queda la osificación típica. El Cindy Larsen-Johansson lo hace sobre la rótula, ¿sí? Y como conclusión, los métodos por imágenes en el diagnóstico de la patología de la rodilla juegan un papel principal, eh, tanto en el diagnóstico de las mismas como en la planificación de tratamiento. Y es importante para el radiólogo conocer eh, qué información es la relevante para el traumatólogo para aprovechar al máximo, ¿no es cierto?, todos los métodos de imagen y para una colaboración de futuro tratamiento terapéutica con el paciente. Bueno, con esto ahí terminamos un pantallazo de las lesiones más frecuentes de la rodilla, así que agradezco